El año era 1964. El mundo estaba cambiando, pero algunas cosas, antiguas y oscuras, seguían igual. Ed y yo, ambos conocidos por nuestro trabajo en lo paranormal, nos encontramos en esta tienda de antigüedades olvidada en la zona rural de Connecticut. Partículas de polvo flotaban en el aire, atrapando la poca luz de la tarde que lograba colarse, haciendo que todos esos viejos tesoros y recuerdos parecieran casi vivos. Estábamos allí por un dato. Alguien susurró sobre un objeto poderoso y negativo que solo había traído miseria a sus anteriores dueños. Saben, nuestros instintos, agudizados por años de lidiar con lo desconocido, nos dijeron que este no era un caso cualquiera. Esto era algo diferente. Algo mucho más siniestro nos esperaba entre todas esas reliquias del pasado. Mientras nos abríamos paso por esos pasillos abarrotados, un enorme y ornamentado espejo me llamó la atención. El marco era de madera oscura y pesada, tallada con estas extrañas figuras que parecían casi moverse si las mirabas demasiado tiempo. El cristal era ondulado, imperfecto, y no reflejaba la luz, sino que parecía absorberla. Ed sintió un frío repentino y profundo hasta los huesos al acercarnos, y no tenía nada que ver con el frío otoñal de afuera. Sacó su medidor de campos electromagnéticos, y de inmediato, la aguja se disparó, dándonos esa advertencia silenciosa que solo nosotros podíamos realmente apreciar. Esta era la fuente. Este era el nexo de oscuridad que habíamos estado buscando. Extendí la mano, no para tocar el cristal, sino para sentir la energía que emanaba de él. En el momento en que hice contacto, me golpeó como una ola. Visiones de dolor, sufrimiento y horribles rituales se desarrollaron frente a este mismo espejo. Vi rostros retorcidos por el terror, sus reflejos atrapados dentro, sus gritos silenciosos resonando a través de las décadas. El espejo no era solo un objeto, era un portal, un conducto para algo malévolo, una entidad que se alimentaba del miedo y la desesperación, usando el cristal como su ventana a nuestro mundo, esperando una oportunidad para cruzar. Ed me hizo retroceder, anclándome antes de que pudiera ser arrastrada por todas esas imágenes horribles. Reconoció esa mirada en mis ojos, la mirada distante y atormentada que aparece cuando conecto con algo verdaderamente poderoso. El dueño de la tienda, un anciano que no tenía ni idea de lo que metía, estaba feliz de vender el espejo por un módico precio. Mencionó mala suerte, ruidos extraños y clientes que sentían una abrumadora sensación de temor a su alrededor. Y pagamos, sabiendo que no solo estábamos comprando una antigüedad, estábamos conteniendo una amenaza, sacando un objeto maldito de las calles para evitar que hiciera daño a alguien más. El viaje a casa fue tenso, déjenme decirles. El espejo, bien envuelto y guardado en la parte trasera de nuestra camioneta, parecía irradiar un frío escalofriante. Y yo estaba muy embarazada en ese momento, lo que solo lo empeoraba todo. Esas visiones de la tienda no se detenían, flotaban en el borde de mi mente, como susurros de una presencia demoníaca que se había aferrado a nosotros. Esta entidad era antigua e inteligente. Sabía que yo era una psíquica, un faro de luz, y veía a mi hijo por nacer como algo precioso, un recipiente lleno de potencial. La entidad se sintió atraída por la energía psíquica pura y nueva del bebé. Esa misma noche, las cosas se salieron de control en nuestra casa. La actividad paranormal simplemente explotó. Media Group. Objects flying off shelves in haunted house. Doors slamming shut by themselves. Dark room with whispering shadows. Stock a distribute equally. Los objetos volaron de los estantes. Las puertas se cerraron de golpe. Y esos horribles susurros salieron de las sombras. Lo peor fue en la habitación donde se guardaba el espejo. Pero, sinceramente, su influencia se extendió por toda la casa como veneno. El estrés y el constante ataque espiritual fueron demasiado. Me puse de parto antes de tiempo. El nacimiento no fue normal. A medida que mis contracciones empeoraban, las luces parpadearon y finalmente se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad, excepto por la tormenta de afuera. En medio de todo ese caos, nació Judy. Ed asistió el parto de nuestra hija a la luz de las velas, y la habitación se puso tan fría que se sintió casi irreal cuando ella dio su primer aliento. En el momento exacto en que nació, el espejo de la otra habitación emitió un sonido, como de cristal que se rompe, pero en realidad no se rompió.
Fue un grito psíquico, una señal de frustración e intención de la entidad que estaba dentro. Intentó interferir, reclamar a Judy, pero el amor entre nosotros formó una barrera que no pudo cruzar. Aún así, en ese momento vulnerable, se hizo una conexión. Una astilla de la energía oscura del espejo, un eco psíquico, se adhirió a nuestra recién nacida. A partir de ese día, Judy fue diferente. Era feliz, amada y protegida, pero siempre había una sombra a su alrededor. A medida que crecía, mostró una verdadera sensibilidad a lo paranormal, un don que recibió de mí, pero que era más fuerte debido a lo que sucedió en su nacimiento. Podía ver cosas que otros no podían ver. Media Group, child looking at ghosts in corners of room, shadowy figures lurking in home corners, little girl seeing spirits, stock distribute equally, espíritus que permanecían en los rincones de nuestra casa, las mismas entidades que pasamos nuestras vidas investigando. El espejo, que Ed guardó bajo llave en nuestro museo de lo oculto, parecía llamarla. El demonio unido a él la había marcado, viéndola como un futuro premio, un vínculo entre su mundo y el nuestro que algún día intentaría usar. Pasaron 20 años. Ahora era 1984. Ed y yo habíamos visto cientos de casos aterradores, pero lo que pasó con el espejo y el nacimiento de Judy era algo que mantuvimos en secreto. Un secreto profundamente personal. En un dúplex tranquilo en Chase Street en West Pittston, Pensilvania, la familia Smurl, Jack, Janet, sus 4 hijas y los padres de Jack, comenzó a vivir una pesadilla. Al principio eran cosas pequeñas. Las herramientas desaparecían y luego volvían a aparecer. Una extraña mancha aparecía una y otra vez en su alfombra nueva. Pero al poco tiempo, la actividad se volvió violenta e inconfundiblemente maligna. Era un caso de libro de texto de infestación demoníaca. Y toda la familia estaba aterrorizada. Estaban bajo ataque por todos los frentes. Ruidos horribles, gruñidos, gritos, llenaban la casa. Olores espantosos y nauseabundos iban y venían. Veían figuras sombrías moviéndose a través de las paredes, e incluso cosas más monstruosas arrastrándose por el techo. Los ataques físicos fueron lo peor. Jack y Janet fueron lanzados de sus camas, arañados por garras invisibles y agredidos por fuerzas que se sentían casi demasiado viles para describirlas. La entidad era poderosa, implacable, y parecía decidida a destrozarlos desde dentro. Desesperados, los Smurl nos pidieron ayuda. Cuando llegamos, reconocimos instantáneamente las señales de una fuerte presencia demoníaca. Pero había algo más. Una firma de energía que me produjo un escalofrío. Durante nuestro primer recorrido, me sentí atraído al dormitorio principal. Colgado en la pared, había un espejo viejo y sencillo. No era el ornamentado y demoníaco de hace tantos años, pero al acercarme, sentí esa misma energía nauseabundamente familiar, como un eco oscuro del pasado. Los Smurl nos dijeron que el espejo había estado allí cuando se mudaron, y que parecía ser el centro de gran parte de la actividad. A menudo veían sombras en su reflejo cuando en realidad no había nada detrás de ellos. Puse mi mano cerca del cristal, y todo encajó. Este espejo estaba actuando como un punto de relevo, un satélite. La verdadera fuente del embrujo, el demonio que orquestaba todo, no estaba en la casa de los Smurl. Estaba transmitiendo desde otro lugar, usando este espejo como ancla. La entidad era Malthus, el mismo demonio del espejo de la tienda de antigüedades que ahora estaba encerrado en nuestro museo. De vuelta en Connecticut, Judy, ahora una mujer joven, sintió la perturbación. La conexión psíquica que se formó en su nacimiento nunca se había ido realmente, simplemente había estado latente. A medida que el embrujo en la casa de los Smurl aumentaba, ella comenzó a tener pesadillas. Soñaba con una casa oscura, una familia aterrorizada y un espejo que distorsionaba su propio reflejo en algo monstruoso. Podía sentir la presencia del demonio, como una mano fría en su cuello, siempre allí, siempre llamando. Era Malthus, extendiéndose a través de las millas, probando la conexión que había creado hace tantos años. Cuando Ed y yo la llamamos para hablar sobre el caso Smurl, sintió un escalofrío. Todo lo que describimos coincidía exactamente con sus pesadillas. Ella sabía, en el fondo, que tenía que venir con nosotros. No era solo una necesidad de ayudar, era una compulsión, un sentimiento de que este caso estaba ligado a su propio pasado de una manera que no podía ignorar. Yo dudé, sinceramente. Era ferozmente protectora con Judy.
y sabía que Malthus la había marcado. Traerla al corazón de este embrujo era un gran riesgo. El demonio la quería, y me preocupaba que esta fuera la trampa que había estado tendiendo durante 2 décadas. Pero Judy estaba decidida. Argumentó que sus habilidades psíquicas, su conexión única con esta entidad específica, podrían ser la clave para comprenderla y derrotarla. Ya no era un bebé indefenso, era una Warren, criada en este mundo, y se negó a permitir que otra familia fuera destruida por el mismo mal que acechó su nacimiento. Ed vio el mismo fuego en ella que veía en mí, y finalmente accedió. Necesitábamos todas las ventajas, y la perspicacia de Judy, por peligrosa que fuera, podría ser nuestra única esperanza. Cuando llegamos a la casa Smurl, Judy estaba visiblemente conmocionada. En el momento en que entró, el ruido psíquico fue abrumador. El miedo y la agresión en el aire eran casi una fuerza física. Cuando entró al dormitorio y vio el espejo, la atracción fue casi imposible de resistir. Era como encontrarse con un primo del espejo de sus pesadillas de la infancia, el que estaba encerrado en nuestro museo. Podía sentir la energía fluyendo entre los dos, un conducto de puro mal. Malthus sabía que ella estaba allí. El aire se volvió pesado, y por el rabillo del ojo, vio una forma oscura parpadear en el reflejo del espejo. El juego había comenzado. Con Judy ya presente, pude, confirmar mis peores temores. La entidad que plagaba a los Smurl era de hecho Malthus, un demonio poderoso y antiguo, a menudo representado en los grimorios como un gran presidente del infierno. Malthus se especializa en construir fortificaciones y torres, pero en el sentido espiritual, construye fortalezas de energía negativa, alimentándose de la miseria humana para ganar poder. El espejo original de la tienda de antigüedades era su fortaleza principal, una puerta de entrada que había elaborado meticulosamente durante siglos. El espejo en la casa Smurl era un puesto de avanzada, una especie de torre de vigilancia desde la cual podía proyectar su influencia y aterrorizar a la familia desde una distancia segura. Ed comenzó su investigación metódica, documentando los fenómenos físicos, mientras Judy y yo trabajábamos en el lado espiritual. Juntos, reconstruimos la historia de los objetos. El espejo en la casa Smurl había pertenecido a una mujer que practicaba las artes oscuras, y sin saberlo, había invitado a Malthus décadas antes. Cuando ella murió, la influencia del demonio persistió, atada al objeto. La presencia de la familia Smurl, su vida y energía, actuó como una batería, reactivando el portal latente y permitiendo que Malthus volviera a alcanzar desde su base principal de operaciones, el espejo encerrado en nuestro museo. La conexión con Judy fue la pieza más peligrosa del rompecabezas. Malthus no solo estaba atormentando a los Smurl, nos estaba atrayendo a nosotros, los Warren. Vio una oportunidad para corromper y poseer un alma pura con un poderoso linaje psíquico. Judy era el premio final. Al atormentar a los Smurl, sabía que llamaría nuestra atención, la de Ed y la mía, y apostó a que eventualmente traeríamos a Judy a la contienda. La entidad estaba usando a la familia Smurl como cebo en un juego largo y paciente, una partida de ajedrez cósmica donde las almas de una familia inocente eran meros peones en su deseo de capturar a una reina. Les explicamos esta aterradora realidad a los Smurl. No solo estaban lidiando con una casa embrujada, estaban atrapados en el fuego cruzado de una batalla que había comenzado 20 años antes. El objetivo del demonio era romper el espíritu de los Smurl y agotar su energía, y usar esa energía para abrir una conexión lo suficientemente fuerte como para poseer a Judy. Las apuestas eran ahora más altas que nunca. Para salvar a la familia Smurl, tendríamos que arriesgar el alma de Judy. Necesitábamos realizar una sesión de espiritismo para atraer a la entidad y enfrentarla directamente. Pero hacerlo significaría poner a Judy en el centro, convirtiéndola en el punto focal del ataque del demonio. Se tomó la decisión de celebrar una sesión de espiritismo en el dormitorio principal, la habitación con el espejo, el epicentro de la actividad. La familia fue trasladada a un lugar seguro, bendecida por un sacerdote. Ahora solo estaban Ed, Lorraine, Judy y algunos asistentes de confianza. Formaron un círculo, tomados de la mano, con el aire denso de expectación y temor. Ed comenzó con oraciones de protección, invocando la luz divina para protegerlos de la oscuridad que estaban a punto de invocar. El objetivo era obligar a Malthus a manifestarse, a revelar sus intenciones y, con suerte, a encontrar una debilidad.
Judy, como el principal vínculo psíquico, era el conducto. A través de ella harían contacto. Mientras Lorraine dirigía la invocación, la temperatura de la habitación se desplomó. Un hedor fétido, como azufre y descomposición, llenó sus fosas nasales. El espejo de la pared comenzó a ondularse. El cristal se distorsionaba como si fuera líquido. En su reflejo, la habitación se retorció en una parodia grotesca de sí misma, y formas oscuras y fugaces bailaban justo más allá de los bordes de la luz de las velas. La respiración de Judy se volvió superficial, sus ojos se pusieron en blanco. Comenzó a hablar, pero la voz que salió no era la suya. Era un coro de voces, superpuestas y antiguas, llenas de rabia y burla. Malthus hablaba a través de ella, su presencia finalmente se hacía sentir. La entidad, hablando a través de Judy, se burló de ellos. Se regodeó del sufrimiento que había causado a los Smurf y a muchos otros antes que ellos. Se mofó de su fe, prometiendo que su Dios no podría salvarlos en su dominio. Luego, su atención se centró por completo en Judy. El coro de voces se desvaneció, reemplazado por una voz singular y poderosa que declaró su derecho. Este recipiente es mío, Siseo, prometido a mí en su nacimiento. He esperado 2 décadas por este momento. Su poder será mi poder. Su luz será consumida por mi oscuridad. El cuerpo de Judy comenzó a contorsionarse. Sus extremidades se retorcían en ángulos antinaturales, mientras el demonio intentaba tomar el control por completo. Este fue el momento crítico. La sesión de espiritismo se había convertido en una posesión en toda regla. Ed comenzó a recitar los ritos de exorcismo, su voz un poderoso contrapunto a las blasfemias culturales del demonio. Levantó su crucifijo, presionándolo contra la frente de Judy. Un chisporroteo nauseabundo llenó el aire cuando el símbolo sagrado hizo contacto, y el demonio chilló de dolor y rabia a través de su boca. La lucha por el alma de Judy había comenzado en serio. Lorraine, mientras tanto, sabía que luchar contra el demonio en el plano físico no era suficiente. Tenía que enfrentarlo en el plano espiritual, para entrar en el mundo del espejo y enfrentarse a Malthus en su propia fortaleza de desesperación. Mientras Ed luchaba por expulsar al demonio del cuerpo de Judy, Lorraine cerró los ojos y proyectó su conciencia, su ser espiritual, hacia la fuente del mal. Atravesó el mundo físico, atravesó la habitación, y entró en la dimensión psíquica contenida dentro del espejo. Se encontró en un paisaje de pura pesadilla. El cielo era de un morado amoratado, y el suelo estaba hecho de cristales rotos y huesos. A lo lejos se alzaba una torre colosal y oscura, la fortaleza que Malthus había construido para sí mismo en el reino espiritual. Esta era la verdadera fuente de su poder, el corazón del espejo original de la tienda de antigüedades. Dentro de esta dimensión infernal, Lorraine no estaba sola. Vio las almas de las víctimas pasadas de Malthus. Estaban atrapadas, vagando sin rumbo, sus rostros máscaras de tormento eterno. Sus reflejos, que habían sido capturados por el espejo a lo largo de los siglos, eran ahora sus prisiones. Eran las baterías de la entidad. Su sufrimiento perpetuo alimentaba su poder. Malthus mismo apareció ante ella, no como una figura sombría, sino en su verdadera forma, un ser aterrador de oscuridad cambiante y brasas ardientes, con una voz que era el chirrido de las piedras. Se alzaba sobre ella, confiado en su propio dominio. Creía que ella era impotente allí. Lorraine, sin embargo, no era solo una psíquica, era una guerrera de la luz. Se aferró a su fe, que se manifestó como una luz brillante y cálida, que hizo retroceder la oscuridad opresiva del mundo del demonio. Se enfrentó a Malthus, no con amenazas, sino con autoridad divina. No estaba allí para negociar, estaba allí para liberar las almas que había aprisionado. Se convirtió en un faro para los espíritus perdidos. Su luz cortó su desesperación, mostrándoles que su prisión era una ilusión creada por el miedo. Les gritó, recordándoles quiénes eran antes de que la oscuridad los reclamara. El demonio rugió de furia, atacándola con zarcillos de sombra y fuerza psíquica. Le lanzó visiones horribles, imágenes de sus miedos más profundos, de su familia siendo dañada, de su propia fe fallando. Pero la resolución de Lorraine era absoluta. Su amor por su esposo y su hija era un escudo que las ilusiones del demonio no podían penetrar. Enfocó toda su energía, toda su fe, en un único punto de luz cegadora, dirigido a la base de la torre del demonio. Sabía que no podía destruir al demonio mismo, tales entidades eran demasiado antiguas, pero podía destrozar su fortaleza y romper su control sobre las almas que había capturado.
En el reino espiritual, el estallido de luz de Lorraine golpeó la base de la torre oscura. Grietas de energía pura se extendieron como telarañas por su superficie. En el mundo físico, en ese mismo instante, el espejo de la casa Smurl y el espejo original, más potente, del Museo de los Warrens, se resquebrajaron simultáneamente con un estruendo ensordecedor. El conducto se había roto. El chillido de pura rabia del demonio resonó en ambos lugares mientras su conexión se cortaba violentamente. Las almas atrapadas, viendo su oportunidad, acudieron a la luz de Lorraine. Ella las guió fuera de la dimensión de la pesadilla y hacia la verdadera luz, ayudándolas a cruzar y encontrar la paz por fin. De vuelta en el dormitorio de los Smurl, el efecto fue inmediato. Mientras los espejos se resquebrajaban, la presencia demoníaca que mantenía cautiva a Judy perdió su ancla. La voz que salía de su boca tartamudeó y murió, reemplazada por sus propios jadeos. Las contorsiones cesaron, y su cuerpo quedó inerte en los brazos de su padre. El frío opresivo de la habitación desapareció, reemplazado por una quietud neutral. El hedor fétido se disipó. La lucha había terminado. Judy estaba débil, exhausta, pero libre. El vínculo que la había atormentado desde su nacimiento se había roto de forma violenta pero decisiva. Malthus, con su fortaleza destrozada y su fuente de poder de almas atrapadas desaparecida, fue desterrado a los rincones más oscuros de su dimensión. El desenlace fue tranquilo. Los Warrens atendieron a Judy, asegurándose de que estuviera psíquica y físicamente estable. La casa Smurl se sentía diferente, más ligera. La constante sensación de ser observado, el peso opresivo de la malevolencia, se había ido. El embrujo había cesado. Los Warrens instruyeron a la familia para que destruyeran el espejo de su casa, que lo hicieran añicos por completo, envolvieran los pedazos en un paño bendecido y los enterraran en lugares separados. Esto aseguraría que el puesto de avanzada fracturado nunca más pudiera ser utilizado como baliza por ninguna entidad. La familia, aunque marcada por su calvario, finalmente pudo empezar a sanar y recuperar sus vidas. Para los Warrens, quedaba una última tarea. Regresaron a su museo en Connecticut. El espejo original y ornamentado estaba fracturado. Una red de profundas grietas desfiguraba su superficie antes lisa. Aunque su poder estaba roto, seguía siendo un artefacto peligroso, saturado de siglos de maldad residual. Ed rompió cuidadosamente el espejo en fragmentos más pequeños. Luego, cada pieza fue rociada con agua bendita, bendecida y sellada dentro de su propia pequeña caja con borde de hierro. Estas cajas se guardaron bajo llave en la parte más segura de su museo, asegurando que Malthus nunca más pudiera usar esta puerta en particular para entrar en nuestro mundo. El caso finalmente, verdaderamente, estaba cerrado. El Museo de los Warren no es una colección de trofeos, es una instalación de contención, una prisión necesaria para objetos demasiado peligrosos como para dejarlos en el mundo. Cada objeto en sus estantes, desde la muñeca Annabelle hasta los fragmentos del espejo de Malthus, cuenta una historia de una familia aterrorizada, una vida interrumpida y una batalla librada entre la luz y la oscuridad. Estos objetos sirven como un recordatorio constante y aleccionador de que el mundo que vemos no es el único mundo que existe. Hay otras dimensiones, otras entidades, que se encuentran justo más allá del velo, y a veces, a través de objetos como estos, el velo se desgarra. La historia del espejo de Malthus es una poderosa lección sobre la naturaleza del mal. Demuestra lo pacientes y calculadoras que pueden ser estas entidades demoníacas. Malthus esperó 2 décadas, usando a toda una familia como peones, todo por la oportunidad de reclamar un alma singularmente dotada. Muestra que el mal no siempre es un ataque repentino y monstruoso. Puede ser una infección lenta y progresiva, un juego largo jugado a través de generaciones. También destaca la profunda conexión entre los objetos y la energía espiritual. Un simple espejo, a través del ritual y la intención, se transformó en una poderosa puerta de entrada a una dimensión infernal. Un testimonio de cómo las acciones humanas pueden invitar a la oscuridad a nuestras vidas. Pero esta historia también es de inmensa esperanza y coraje. Es la historia de la familia Smurl, que soportó un terror inimaginable, pero se negó a dejar que el mal rompiera su espíritu. Es la historia de Judy Warren, quien se enfrentó al mismo demonio que la marcó al nacer, y con la ayuda de su familia, salió victoriosa. Y es la historia de Ed y Lorraine Warren,
quienes dedicaron toda su vida a estar en la primera línea de esta guerra espiritual. Corrieron hacia la oscuridad de la que otros huían, armados con poco más que su conocimiento, sus herramientas y su fe inquebrantable en un poder superior. En última instancia, la batalla entre el bien y el mal no se libra en algún reino lejano y mitológico. Se libra aquí, en nuestros hogares, en nuestras vidas y dentro de nuestros propios corazones. Es una lucha constante. Los fragmentos del espejo de Malthus, encerrados en el Museo de los Warren, son un testimonio silencioso de una victoria en esa guerra en curso. Nos advierten que seamos conscientes de la oscuridad que existe, pero también son una prueba de que con fe, amor y coraje, la luz siempre encontrará la manera de hacerla retroceder. Y esa es una verdad más poderosa que cualquier demonio.